¿Qué solución podemos encontrar por medio de la hipnosis clínica? Pongo el ejemplo que diste. Esta profesora te dice que eres bruto. Sí. Tú, a partir de técnicas de inducción hipnótica, relajas tu cuerpo y tu mente al nivel de que indiscutiblemente estás ya produciendo ondas alfa. He visto algunas prácticas clínicas de hipnosis en las que este proceso lo suelen acelerar, no le dan el merecido tiempo que necesita para que la persona entre en esos estados. Yo me tomo entre 24 y 26 minutos, ya lo tengo muy preciso. Es un tiempo considerablemente amplio para lograr la relajación total, la apertura total, la disolución de las estructuras yoicas que pretenden mantener aislado el conflicto traumático de la conciencia, porque en el momento en que emerge y llega a la conciencia resulta perturbador. Entonces esas defensas están ahí fuertes, tratando de que el conflicto no emerja. Pero cuando se lleva a este estado de inducción hipnótica, estas defensas permean y permiten que el conflicto traumático aflore, con todos sus componentes aislados también. Entonces, estando ahí y tomando como ejemplo tu caso, volvemos al momento en que esa profesora te dijo eso. Entonces comenzamos un diálogo. Yo te pregunto, ¿qué sientes en ese momento? Primero, vamos a recrear la escena. Era de día, qué tanto calor hacía, ¿te acuerdas de tu ropita, cómo la llevabas puesta? Todo comenzamos a recrear vívidamente, lo más vívido posible, el escenario. Luego te ubicas en el momento en que ella te dice eso y yo te pido que evoques, que intentes evocar la emoción que te generó el argumento que ella te dijo. Y luego, bajo ese estado, yo te digo, mira, ella te dijo eso, pero parece que no se trataría de ti. Eso más bien da la impresión de ser un ataque de parte de ella que está encubriendo un sufrimiento que ella ya traía ese día. Porque un niño que hace lo que tú hiciste en ese momento no va a ser reprendido de la misma manera por otros profesores. Estos profesores que lo corregirán con amor, otros con indiferencia, otros con agresión, como el caso de tu profesora. Entonces ya tú sospechas, tú dices, bueno, pero ¿por qué ella decidió agredirme? Ya tendría que indagar por qué ella llegó a ese momento arrastrando. De pronto estaba frustrada, un problema interno en su casa. Absolutamente. Entonces ya tú con ojos de adulto ves lo que en su momento viste con ojos de niño y que se convirtió en esa herida. Esa herida fue producida por la mirada del niño. La mirada del niño es una mirada victimizada porque el niño, dentro de su inocencia, él siente que tiene todas las garantías en el mundo, que el mundo no puede quebrarlo. Pero cuando el niño percibe que su entorno es amenazante, sufre. Entonces esa mirada se mantiene permanente. Y cuando llega el adulto, no se da cuenta que inconscientemente, aunque mira muchas cosas con ojos de adulto, hay cosas que persiste desde la mirada del niño. Entonces se va hacia allá, y eso que tú acabas de decir es una respuesta de un adulto. A lo mejor ella venía frustrada de alguna situación que le pasó en su casa, en su mismo trabajo. Pero un niño no ve de esa manera. No tiene ese conocimiento de llegar a... No tiene esa capacidad, de esa empatía, ese nivel de comprensión que ya tú ahora como adulto tienes. Entonces ya tú vuelves a percibir el hecho, resignificas el hecho, pero esta vez con otra mirada. La otra interpretación. Claro, Sí. y al darle otra interpretación surge otra emoción, porque recuerda que las emociones no surgen solas. Las emociones surgen porque un pensamiento las detona. Es decir, surge la liberación emocional sobre ese hecho. Absolutamente. Y te perdonas a ti, porque de pronto hasta la persona viene cargando como que sí, me equivoqué, yo soy un bruto, yo soy un bruto, no sirvo. Es la persona, al darle un nuevo significado a ese evento, se libera de esa carga. Se libera, hermano, y te digo que la liberación no es una liberación que dura 2 meses, es una liberación irreversible. Ya la persona, cuando logra ver desde la conciencia, desde su espíritu, ya no puede volver a imponerse ese sistema de pensamiento disfuncional, no es posible, porque la persona ya comprendió. Es como si tú estás aquí y alguien te toca el hombro, aquí, te volteas y no hay nadie. Te toca te volteas y tampoco hay nadie. Entonces te surgen 2 hipótesis en ti. O hay fantasmas o te estás volviendo loco. Y estás sufriendo por esos argumentos, estás sufriendo por esas ideas. Pero de repente un día tomaste fuerza
y te volteaste lo suficientemente rápido y te diste cuenta que había un hombrecito haciéndote así en la espalda. Ya te diste cuenta de dónde venía. Para tú volver a sentir que era un fantasma o que te estaba volviendo loco, no hay forma. Porque ya conociste Ya conociste de dónde venía. el origen. El origen. Ya te percataste del origen. Y ya no hay manera de volver a sufrir por eso. Entonces, la hipnosis clínica para mí es un recurso maravilloso, casi que milagroso. Sí. Las cosas que he visto aquí, hermano, los casos que yo he tenido la fortuna de ver aquí, en este consultorio, en este lugar, yo no lo puedo explicar como otra cosa y no lo puedo describir y definir como otra cosa que milagros. Un milagro. Albert, cuéntanos un caso para que la persona se conecte, ¿no? Y diga, wow, si él lo pudo hacer, pues yo también puedo, ¿no? Sí, hay tantos casos. Este es el caso de un paciente muy querido. Todos mis pacientes terminan siendo mis amigos. Eso es algo muy bonito. Este chico tenía una cuestión muy problemática en cuanto a sus relaciones. Tendía a apegarse emocionalmente a sus parejas. Y él trataba de entender qué podía hacer. A nivel consciente no había acceso a esa información. De pronto con psicoterapia podía acceder a esa información. Le iba a tomar mucho tiempo. La gran ventaja que tiene la hipnosis clínica es que llega directamente al inconsciente. Y eso hace que la persona obtenga la respuesta de manera inmediata. Toda la persona que está padeciendo necesita sanar. Y necesita hacerlo ya, no espera. La sanación no espera. Entonces este chico, en su sesión de hipnosis, viajó a un momento de su vida donde su mamá, con los ojos así abiertos y con la voz fuerte, vociferando, le dijo que no sabía por qué lo había tenido, por qué lo había permitido nacer. Y él se quedó con eso. Sí, claro. Se quedó con eso y se quedó con la definición de que él no merecía nacer, de que él no era suficiente, de que en realidad su mamá nunca lo quiso tener y se quedó con eso. Ahí. En ese momento, yo no se lo pedí, espontáneamente él llegó a ese día. Él recuerda que él estaba junto con su hermano en la sala y llega la mamá y le dice eso. Pero esta vez notó algo que no había notado en todos los años de interpretación de ese hecho. Él se percató primero que la señora venía de trabajar, que estaba visiblemente agotada porque era mamá y papá. Le tocaba, después de venir de trabajar, encargarse de sus hijos. El hermano mayor cuidaba al hermano menor. Tenía que llegar a esa hora, cansado como estaba, a cocinarles, a hacerle las tareas. Él no se había percatado de esa parte de la historia. Él estaba en el victimismo de que me dijo que yo por qué nací, pero él no se dio cuenta de que llevó a la mamá a decir eso. Y recordó que la mamá le había pedido hacer algo. Una tarea, algo que le pidió hacer en la casa, de manera que cuando ella llegara se le hiciera más fácil. Y resulta que él como que se quedó jugando con el hermano y no hizo lo que debió hacer. Habían demandado. Y la mamá al ver eso tomó esa rabia y le dijo esa expresión, pero él se dio cuenta, y eso fue algo que conversamos, de que su mamá no le dijo eso por ser una mujer malvada, sino más bien por torpe. En su momento fue torpe. En su momento, digamos, no supo controlar. Su momento de frustración. Sí, no supo, como padre, de pronto. Sí, no supo controlar su ira, su frustración, y le dijo esto a su hijo. Pero él dijo, vean acá, pero es que esto no tiene sentido. Porque si mi mamá considerara que fue un error que yo haya nacido, ella no hiciera las cosas que hace por mí. Ella no se levantara todos los días a trabajar, ella no se esforzara por darme alimento y educación a mí y a mi hermano. Entonces había un contraste y algo ahí que no correspondía entre lo que la mamá le dijo y que aparentemente reflejaba una voluntad de ella de que no debió haber nacido, con los actos que ella todos los días hacía, que eran actos de completo amor hacia él y su hermano. En este caso se puede aplicar la frase un hecho habla más que 1000 palabras. Absolutamente, Él absolutamente. veía que su mamá con hecho le demostraba amor. Claro. Él estaba anclado a esa frase que Claro, él le dijo cuando le claro, pero él lo vio fue después de haberse percatado, porque toda la vida él estaba con ese resentimiento hacia su mamá y con una necesidad de apegarse hacia las mujeres. Cuando ese día terminamos la sesión, él terminó con un dolor de cabeza
Yo fui a comprarle una medicina, eso fue un martes santo, eso estaba todo cerrado. Y cuando regresé, él estaba con lágrimas hablando con su madre, que estaba en el exterior, hablando por teléfono con ella. Aprovechó el estado para decirle que... no, ni siquiera habló del hecho, sino para decirle que la amaba y que le pedía perdón por cualquier cosa y que también si ella sentía que había hecho algo malo, que también la perdonaba. Y fue un acto de emancipación muy hermoso. ¿Y el resultado después de esto? La sintomatología cae por su propio peso sin ningún esfuerzo. Emocionalmente él se pudo volver a... Claro que sí, a vincular de nuevo con otra chica, volvió a sufrir una separación, pero ya esta era como que le dolió. Es un ser humano, nunca le va a dejar de doler. Pero ya no tenía eso que tenía antes, de apegarse, aferrarse a esa mujer, claro, porque ya se dio cuenta que había un hombrecito tocándole ahí. Ya no era una cosa la otra. Ya no se trataba de que esa mujer se le robó todo su alma y su corazón cuando lo dejó, sino que él se quería aferrar a ella porque la mujer de su vida, su primera mujer, lo rechazó. Entonces él quería aferrarse a ella, a la novia. Pero era un conflicto inconsciente que estaba ahí. Cuando él se percató de ese conflicto inconsciente sin hacer ningún esfuerzo, porque eso es lo más sorprendente de todo esto, él prácticamente erosionó cualquier tipo de vínculo disfuncional. Que podía padecer en Claro, porque se dio cuenta de dónde venía todo. Y no volvió a padecer de esto.